Ahí está. Muy bien, pues vamos a iniciar con preguntas o comentarios respecto a este tema. Adelante, ¿alguna pregunta o comentario? ¿La hay? No por mi parte, doctor. No. A ver, entonces, veamos. Vamos a ver si es cierto. A ver, José Miguel. Sí, doctor. ¿Con qué prueba se confirma el diagnóstico de hepatitis C? Era una prueba sanguínea, ¿verdad? Sí. Sí, de anticuerpos. La presencia de anticuerpos te confirma el diagnóstico de hepatitis C activa o pasada o cómo estuvo. ¿Cómo estuvo? Bueno, Acuérdate cada vez que hablamos de anticuerpos, pues tenemos que hablar, ¿no? De qué tipo de anticuerpos, claro. Ajá. Sí, ya Vamos a hablamos, ver. pues, A ver. Entonces acláranos. sí, pues si hablamos de anticuerpos IgM, pues estamos hablando de algo reciente y pues IgG, si está elevado, es que ya tuvo que haber pasado cierto tiempo, pues entre 3 semanas, un mes o algo así. Entonces ya estamos hablando pues, de algo pasado, pues. Pasado jurado, pasado en curso, ¿cómo? Vamos a cambiar de hepatitis, para que nos quede claro. Si yo tengo un paciente sin cuadro clínico de hepatitis y se me ocurre hacerle determinación de anticuerpos, un panel para hepatitis, que es así como lo pedimos, un panel para hepatitis. Y entre ese panel de hepatitis me responden anticuerpos positivos tipo IgG para el virus A. El paciente está asintomático y no recuerda haber tenido datos clínicos de hepatitis. ¿Qué podemos decir? IgG positivo para virus de la hepatitis A. Entonces, Paciente pues, asintomático sin no recuerdo haber tenido ningún dato de enfermedad. en ese caso significa que ya tuvo la enfermedad, aunque tal vez no se dio cuenta. Ajá. ¿Qué tendríamos que hacer para estar seguros de que no está activa su enfermedad? Pues yo diría una PCR. Y es una PCR. Vamos a dejar ahí, José Miguel. Espérate, tú no te me vayas, tú te vas a quedar aquí con nosotros. ¿Sí? Vamos a preguntarle a María Isabel la misma. María Isabel. La misma pregunta, María Isabel. Paciente con asintomático que se me ocurre pedirle panel para hepatitis y sale IgG positivo para virus A. ¿Cuál es la conclusión? Preguntar si está vacunado. Bueno, esa es una, podría estar vacunado. ¿Cuál es la otra? Bueno, la que nos dijo José Miguel, ¿no? Sí, Si hubiera tenido hepatitis A. Esas son las dos posibilidades. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos hacer, qué le haríamos para saber si este paciente que está asintomático no está en curso su hepatitis A? ¿Alguien quiere opinar? pues pruebas de función hepática. Pruebas de función hepática. Ajá. Bien, ahora voy yo. Vamos a ver.
Me voy a regresar aquí a la C. Estoy tomando la A para regresarme a la C. Bien. Nada más acordarnos, usted bien nos dijo que hay dos razones para las cuales podríamos tener anticuerpos positivos para virus A. Una es la vacuna y José Miguel nos dijo, la otra es en el caso de solo tener anticuerpos contra G, el haber tenido hepatitis A. Quien nos dio hepatitis A nos dijo claramente que la hepatitis A no están descritas formas crónicas de la hepatitis A. Entonces nos recordemos que cuando vimos el comportamiento serológico de la hepatitis A, lo primero que se formaba era la IgM a partir de la segunda semana de la enfermedad. Luego, a partir de la tercera semana de la enfermedad, empezábamos a ver la IgG y alrededor de 6 meses desaparecía la IgM para persistir por varios meses más o años, inclusive la IgG. Entonces, en este caso, como la hepatitis A no tiene una forma crónica y ya no hay IgM, o sea, ya pasaron más de 6 meses, y el paciente está asintomático, no tendríamos que hacer nada. Nada. El paciente está sano. Se acabó. Fin de la historia. ¿Sí? Podríamos decir, tiene anticuerpos porque ya le dio hepatitis pero ya no la tiene, o porque ya lo vacunaron y no hay que hacer nada. En ese contexto vamos a regresarnos al caso del virus C. Supongamos que en este mismo paciente, un paciente adulto, asintomático, no recuerda haber tenido un cuadro clínico de hepatitis y tiene IgG positiva contra virus C. Sí, María Fernanda, ¿cuál sería la conclusión en este caso y por qué? Bueno, si tiene los anticuerpos, tal vez sí tuvo la enfermedad. Ajá. Tuvo la enfermedad. ¿Le haría usted alguna cosa, María Fernanda? ¿O ya lo dejaría igual que como en el caso de la hepatitis A? Pues, si no tiene síntomas y tiene anticuerpos protectores, pues, no sé, tal vez pensaría que no se necesita algo más. Lo dejaría así. Supongo que sí. Vamos a oír a Carlos Dimitri. Vamos a oír su opinión. Carlos, la misma pregunta. Sí, ¿se me escucha, doctor? Sí, escuchamos. Bueno, no mencionó cuánto tiempo, ¿verdad? Que a lo mejor se me ocurre que podría ser ya una hepatitis. No, el paciente no sabe. Okay. Vamos a poner, fue a donar, es un paciente de 25 años, fue a donar sangre, estaba asintomático, fue a donar sangre y le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes tus anticuerpos de tipo IgG positivos para el virus de la hepatitis C. ¿Sí? Ya María Fernanda nos dijo que al igual que como dijimos con A, pues al estar asintomático y no tener IgM, pues lo dejaría así. Quiero oír tu opinión. A ver, como es hepatitis C, a lo mejor yo sí podría pensar en una hepatitis crónica, a diferencia de la A. Pero acerca de qué hacerle al paciente, pues si se encuentra sintomático, quizás haría lo mismo que dijo mi compañera. O sea, pues tú estás pensando un poco diferente. Nos estás diciendo que como es el caso del tipo C y que hay cronicidad, podría tener hepatitis crónica, pero que como está asintomático, pues también concluirías dejarlo igual que con hepatitis A. No le harías más. Muy bien, solo la última opinión respecto a esto. Vamos a oír a Emiliano. Emiliano, la misma pregunta. Pues yo le haría una biopsia porque me gustaría saber cómo está el estado del hígado a pesar de ser asintomático. Y pues quiero saber si no puede estar afectado ya
el problema principal de la hepatitis C, pues es que tenga cirrosis, de ahí suba hepatocarcinoma y de ahí que se muera. ¿Por qué a este sí le harías, Emiliano, biopsia y al de la hepatitis A no? Nada. Al de la hepatitis A nada y a este le harías una biopsia. Así de ese tamaño. Casi le quieres hacer una autopsia. Yo dije biopsia, profe. No, pues casi, solo eso te faltó. No estás mal, no estás mal, no estás mal. Lo que pasa es que creo que exageraste, pero bueno, no estás mal. Pero ¿por qué a este sí le harías algo a diferencia del de la hepatitis A? Porque en su mayoría es asintomático, o sea, ¿Y qué más? A ver, ¿por qué crees que te dije que dejes esta diapositiva? por la recaída de cronosidad. Claro. A ver, entonces vamos a ver, vamos a concluir. En el caso de hepatitis A, Okay. ¿sí? Como no hay cronicidad, no está descrito, como ya no tiene IgM, solo tiene IgA y el paciente está asintomático, ya no hay que hacer nada. Ese paciente, si tuvo hepatitis, se curó. Y si lo vacunaron, también puede ser el anticuerpo por la vacuna y a ese no le va a dar hepatitis. Y ahí fin de la historia, con ese paciente, fin de la historia. En el caso de la hepatitis C, les puse esta diapositiva porque vean ustedes, casi el 90% de los pacientes que adquieren hepatitis C se hacen crónicos. Solo el 10% cura. Entonces podemos concluir lo primero. Cualquier paciente con un marcador positivo para hepatitis C, sea material, o sea antígeno o sea anticuerpo, tiene hepatitis C hasta crónica hasta no demostrar lo contrario. Esa sería la conclusión correcta en este caso. Porque se ha demostrado que los anticuerpos que se generan contra la hepatitis C no son anticuerpos protectores. O sea, tiene anticuerpos, pero sigue estando enfermo, hasta en el 90% de los casos. Entonces, si un paciente tiene un marcador positivo contra C, tendríamos que investigar si no está activo y tendríamos que seguirlo. Entonces, Emiliano, de una manera correcta, nos dijo que tendríamos que hacer algo, nada más que se fue muy lejos. ¿Sí? Nos dijo que primero la biopsia. No primero la biopsia. Pero sí está bien. Tendríamos que investigar si este paciente sigue en actividad de su hepatitis. Y seguro que con la biopsia, pues podríamos darnos una idea, porque si le hacemos una biopsia y está inflamado el hígado, pues lo vamos a ver. Pero se me hace demasiado agresivo hacerle primero la biopsia, Emiliano, está bien. Sí, pero si así le vas a hacer a tus pacientes, pues se van a ir con otro. ¿No? ¿Qué es lo que tendríamos que hacerle primero? Checar los niveles de ALT. ¿Los niveles de qué? ALT, de TGP. Así es, hacerle sus pruebas de función hepática y hacerle un ultrasonido. Si tiene anticuerpos positivos, sus pruebas de función hepática están negativas o están normalitas todas, ¿no? Y su ultrasonido tiene una ultrasonido de hígado normal, podríamos concluir que este paciente probablemente está entre ese 10% que curó. Solo tendría un cuidado más, ¿no? Le haría las mismas pruebas 6 meses después para ver si sigue igual, ¿no? Para ver si no es de aquellos casos en que aparentemente desapareció y después regresó. Eso es lo que haría. Ahora, si tiene alteradas sus pruebas de función hepática, el siguiente paso sería hacerle carga viral y valorar si le damos o no le damos tratamiento. Y ahí, pues, ese ya no sería trabajo de nosotros, sería trabajo, sí, del especialista. Pero aquí lo que tendríamos que hacer en este caso nosotros es que si documentamos que tiene un marcador positivo y actividad inflamatoria, derivamos al paciente. ¿Sí está claro? Entonces estamos tomando decisiones con base al conocimiento de la evolución natural de la enfermedad y a la presencia y a la interpretación de algún marcador, ¿sí? Y la presencia o no de actividad inflamatoria del hígado. Por eso les puse los extremos, ¿sí? El extremo es la A,
cuyo curso habitualmente es benigno, es al revés, más del 95%, curan sin dejar problemas, y en el caso de la C, ¿sí? Hasta el 90% se hacen crónicos y siguen evolucionando, y en muchos de ellos ocasionan la muerte. Y la B, que también es una enfermedad que se puede volver crónica, está a la mitad del camino respecto a si se vuelve o no crónica, por ahí del 50%, tal vez un poquito más, ¿no? Pero por ahí del 50, o un poquito menos más que nada, ¿no? Entonces está a la mitad del camino entre la A y la C, aunque la interpretación aquí de los marcadores pueden ser un poquito diferentes. Aquí tenemos todavía más marcadores. ¿Sí está claro cómo le estamos pensando? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Cuando vimos en la primera clase de hepatitis, aquella, pusimos alguna lista de enfermedades que pueden causar datos de hepatitis, ¿sí? Pues tenemos esta lista de virus hepatotrópicos y otra gran lista de virus, bacterias, inclusive hongos, ¿sí? Que nos pueden dar hepatitis como parte del acompañamiento de otro complejo sintomático de la enfermedad, ¿no? Hablábamos de brucelosis, hablábamos de tifoidea, de cualquier sepsis con colestasis, de cosas que nos podrían inflamar el hígado. Sin ser agentes infecciosos con un tropismo hepático como estamos viendo con estos, ¿no? Cuyo objetivo principal es el hígado, aunque ya vimos con el caso de B y C, que a pesar de que el hígado es su objetivo principal, pues puede tener manifestaciones a distancia del hígado, ya sea por la presencia directa del virus o por mediación del complejo inmune, como pasa aquí, ¿no? En el caso de la hepatitis C, hay muchas descripción de cosas que tienen que ver con el aspecto inmunológico, ¿no? Con la formación de complejos inmunes. Vemos artritis, vemos glomerulonefritis, vemos miositis, vemos dermatitis, todo relacionado con crioglobulinemia, con la presencia de complejos inmunes, ¿no? Pues esto también puede pasar con otras enfermedades. Pero si hablamos de virus hepatotrópicos, hay algo más allá. Quien nos dio hepatitis A porque nos dio una introducción. Hay otros virus que nos pueden causar, virus hepatotrópicos, que pueden causar hepatitis. ¿Sí o no? Ah, silencio. A ver. Entonces vamos a mirar nada más algo que no esté en el temario, pero es importante que sepan que existe. Y aunque no esté en el temario y no venga en el examen, pues a la hora de atender pacientes no podemos decir eso, es que el profe no lo incluyó en el temario. Y porque no lo incluyó en el temario, pues no lo sé, no lo estudié. Entonces vamos a ver, bueno, quien nos dio hepatitis C, yo me acuerdo que nos dijo que había A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Entonces aquí miren ustedes que aquí en el libro rojo, en el Red Book, en el que les tengo puesto allá, está descrita otra modalidad de hepatitis, que es la hepatitis de tipo E, que está entre un paso entre la A y la B. Se parece más a A que a B, desde luego, ¿no? La hepatitis E es causada por el virus de la hepatitis E. Y nos pone que los datos clínicos pues, son exactamente los mismos y que generalmente ocurre en niños, y que es más grave en las mujeres embarazadas, ¿sí? Pero aquí sucede algo que no sucede con A, ¿sí? En este caso, sí puede haber datos de enfermedades crónicas, se han reportado datos de enfermedad crónica, aunque en una pequeña proporción, a diferencia de A, aquí se han reportado
datos de enfermedad crónica. El virus es un virus esférico de RNA, hay varios serotipos, es un hepatnavirus, ¿no? Es un hepatnavirus que tiene varios serotipos, aquí está. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 7 afectan al humano, pero hay otros virus que afectan a otras especies animales que no son los humanos y aquí están, ¿no? Si ustedes revisan el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, pues no van a encontrar este virus. No es algo que busquemos cotidianamente, pero es una enfermedad que es bastante frecuente y que al igual que la hepatitis A, ¿sí?, se transmite por vía fecal oral, ¿sí? Por lo tanto, seguramente debe haber mucho más que B y que C, ¿sí?, porque se transmite tan fácil como se transmite a través de alimentos contaminados, ¿sí? Y también se puede transmitir a través de la leche. Y al igual que las otras, otro mecanismo, todas se pueden transmitir a través de las transfusiones. Su periodo de incubación, muy parecido al de la hepatitis A. Y el diagnóstico lo podemos hacer a través de la medición de anticuerpos de tipo específico. Pero habitualmente se nos olvida que existe, o es probable que no contemos con el kit porque se pide tan poco que si lo pedimos a lo mejor nos dicen, no, pues no hay. Entonces acabamos concluyendo por eliminación, ¿no? Si no es A, si no es B, si no es C, si no es D, pues será E. Entonces nada más se los traigo para que vean que es muy similar y que el tratamiento, igual que en el caso de la A, pues es un tratamiento de tipo sintomático. O sea, las mismas medidas de control. Es una enfermedad que se parece mucho a la A por un virus diferente, ¿sí?, en el que el diagnóstico lo hacemos a través de la medición de anticuerpos, ¿sí?, y que la única diferencia es que el virus es otro y que ha habido reportes de cronicidad, reportes raros, pero los ha habido de cronicidad a diferencia de la A. Pues esto sería, sin muy resumidas cuentas, hepatitis E. Muy bien, pues si no hay preguntas y comentarios ya respecto a este tema, lo que podemos hacer es ya dejarlo a un ladito para pasar al siguiente bloque de enfermedades que son las del sistema nervioso central. Bien, pues vámonos con meningoencefalitis bacteriana. Sí, ahí voy, doctor. Ahí está. Bueno, yo les voy a hablar de la meningoencefalitis bacteriana. Primero que nada, una breve introducción, ¿no? Pues la meningitis va a ser una inflamación, como dice acá, aguda de las leptomeninges. Ahorita vamos a definir eso de leptomeninges, que va a ser ocasionada por una invasión bacteriana, es decir, por proliferación bacteriana, y se va a dar a través del espacio subaracnoideo. Ahorita repasamos igual eso, que ocasiona una respuesta inmunológica. Ok, las meninges, recordar qué son las meninges. Las meninges son estas membranas que van a envolver al sistema nervioso central y le van a brindar pues protección, ¿no?, junto con el líquido cefalorraquídeo. Y aquí las tenemos de exterior hacia más interno, la dura madre, la aracnoides, la pía madre y pues este espacio subaracnoideo que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, muy importante pues igual en esta enfermedad, ¿no? Y aquí lo del leptomeninges, recordar que a la dura madre se le llama paquimeninge y aracnoides y a la pía madre se le llama leptomeninge, lepto pues delgado, ¿no? Son más delgaditas las meninges, en cambio la dura madre es más fuerte, más gruesa. Igual recordar
pues esto, ¿no? La circulación del líquido cefalorraquídeo a través de todo el sistema nervioso. Recordar, pues, que se originan los plexos coroideos, los tenemos en los ventrículos, en el tercero, en el cuarto ventrículo. Va a circular pues, por el espacio subaracnoideo que les comentaba y se va a reabsorber en las vellosidades subaracnoideas. El volumen de producción es de aproximadamente 100 a 130 mililitros. Y ojo acá, la velocidad media de producción es de 0.35 mililitros, es decir, produce y reabsorbe. Lo que produce se reabsorbe, muy importante. Como ya había comentado, pues tiene funciones pues, amortiguadoras, de protección, de barrera, y aquí podemos observar, ¿no? Toda la circulación del líquido hasta llegar a las vellosidades o granulaciones aracnoideas en los senos venosos. Bueno, ahora respecto a la etiología de la enfermedad. La etiología va a cambiar de acuerdo al grupo pues, de edad, ¿no? Al grupo afectado, al grupo etario. Aquí les traigo un cuadro en el que se pueden observar perfectamente todos los agentes etiológicos, que sabemos que son bastantes, por ser bacterianos. Se puede dividir según sea para un recién nacido, de 1 a 3 meses, entre 3 meses y 5 años, y mayor a 5 años. De acá les puedo destacar pues, E. coli, Klebsiella pneumoniae, streptococos del grupo B, Listeria monocitógenes, y estos de acá, los estafilococos, van a ser responsables de la meningitis neonatal, pero intrahospitalaria. Y a partir de aquí, son estos agentes, pero se le agregan estos de acá, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, Neisseria meningitidis y el Mycobacterium tuberculosis, que podemos observar que se repiten acá. Los niños pretérmino, los que son menores de 33 semanas de gestación, son pues bastante susceptibles a meningitis, sobre todo por los gram negativos, que posteriormente vamos a definir cuáles son. Como tal, un periodo de incubación general no encontré, pero dice que es aproximadamente de 3 a 4 días para el meningocócico, pero pues, por lo mismo que tiene tantos agentes etiológicos, pues no lo definí como tal de cuánto tiempo, ¿no? Ahora. A ver, déjamela ya. Vamos a tomar algunas cosas acá. Sí. Bien. Lo primero es considerar que la meningitis, la meningoencefalitis y la encefalitis, salvo algunas excepciones, ¿sí?, son enfermedades graves que comprometen la vida, sobre todo la meningitis bacteriana, la piógena, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha clínica de meningoencefalitis, lo que tenemos que hacer inmediatamente es iniciar el tratamiento. No podemos esperar, ¿no? Simultáneamente podemos empezar a buscar la causa, empezar a definir si es bacteriana o si es de otra etiología, porque hay otras etiologías, ¿sí? Pero no podemos estar esperando a ver qué es para iniciar, ¿no? Y si algo puedo tratar, pues son las bacterias. Entonces, cuando yo defino que un paciente tiene datos clínicos de meningoencefalitis, ¿sí?, con una alta probabilidad, sobre todo, de ser purulenta, piógena, pues inicio el tratamiento y simultáneamente empiezo a hacerle todo lo que le tengo que hacer para evitar las complicaciones y buscar la causa específica, porque como bien lo dijiste, pues hay muchas causas etiológicas de la meningoencefalitis purulenta o piógena. Pero necesitamos un tratamiento y como hay muchas causas y no le podemos poner una cobertura para todo, porque de repente es imposible, algo se nos escaparía. Entonces, esta tabla que tú tienes puesto acá, donde está dividido por edades lo más frecuente, es lo que usamos para decidir el tratamiento inicial en tanto averiguamos. Y si tenemos suerte y podemos tener la etiología específica, entonces afinamos el tratamiento. Lamentablemente, muchas de las veces no vamos a tener el agente agarrado de la cola, agarrado de la mano, ¿sí? Y tendríamos que seguir a ciegas, ¿no? Con tratamientos empíricos y con controles para ver la respuesta al tratamiento.
Pero esta tabla, donde describe los agentes infecciosos más frecuentes, es la que consideraríamos para el tratamiento inicial, que generalmente es de cobertura amplia porque tendríamos que tratar, por en el caso del recién nacido, todo lo que se presenta con mucha frecuencia. ¿Se nos puede escapar algo? Sí, sí, se nos puede escapar algo. Si para la mala suerte del paciente, algo de lo que tiene no es lo que consideramos, no le va a ir bien, ¿no? Por eso tendríamos que seguir buscándole. Entonces es muy importante que nos peguemos o que tengamos a mano el conocimiento de esta tabla, porque nos va a servir respecto al tratamiento. Claro, tenemos que considerar otras cosas. Por ahí de pasadita, José Miguel nos dijo que en el caso de los recién nacidos que están en el hospital, pues es muy común X, Y o Z, esos que tiene ahí en la llavecita, sobre todo si tiene catéteres, si tiene sondas, si ya lo multiplica. O sea, ¿quién es el paciente? Además de qué edad tiene, dónde está y quién es. Y eso nos va ayudando un poco a decidir el tratamiento. También nos dijo que no había un periodo de incubación, aunque nos dijo que la mayoría está allá entre los 3 días y yo diría la semana, más o menos. ¿Por qué no hay un periodo de incubación específico? Porque no hay un solo agente infeccioso. Entonces el periodo de incubación puede depender también del agente infeccioso y puede depender del monto del inóculo, del punto de partida de la enfermedad. Entonces no hay un periodo de incubación claramente establecido, como lo podemos ver en otras enfermedades cuya etiología es única, pero sí que podemos saber que está en alrededor de una semana, más o menos casi para todos los agentes bacterianos, alrededor de una semana, ¿no? Bien, entonces esto es importante considerarlo, ¿sí? Porque si no vamos a errar. Adelante, José Miguel. Sí, doctor. De hecho, voy a recalcar eso que mencionó usted más adelante. Sí, ya lo sé. Sí. Ya lo sé, nada más me estoy adelantando un poquito ahora que estamos viendo esta tabla, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, aquí les presento algunos factores de riesgo. Primero que nada encontré que es la edad. Los bebés tienen, obviamente, los pediátricos tienen mayor riesgo de presentar meningitis bacteriana respecto a otros grupos de edad. Pero, ojo acá, pues no excluye a los demás grupos de edad que puedan presentarse. De hecho, tiene como un patrón de presentación que voy a mencionar después. El entorno del grupo, claro, pues enfermedades infecciosas se transmiten pues con grandes conglomerados, con grupos de personas, tal vez algunos problemas médicos como procedimientos quirúrgicos que se realicen, afecciones que pues puedan predisponer mayor riesgo de contraer meningitis, como por ejemplo la leucemia, alguna fractura, inmunosupresión, exposición laboral, sobre todo pues la gente que se dedica a manejar todas estas muestras biológicas, los microbiólogos, pues que están expuestos en forma rutinaria a una gran cantidad de bacterias, pues que podrían ser agentes etiológicos. Viajes, las personas que viajan a ciertos lugares digamos que son en el que se puede encontrar con mayor facilidad pues, estos agentes etiológicos. Encontré, por ejemplo, este cinturón de la meningitis, que es una zona de África, que como dice acá, son desde Senegal hasta Etiopía, son varios países que pues presentan muchos casos de Neisseria meningitidis, entonces pues es un factor de riesgo, la zona geográfica. Ahora respecto a la transmisión, algunos ejemplos de formas comunes, por ejemplo, de Streptococcus del grupo B, de E. coli. Las madres infectadas pues, podrían pasarlo las bacterias a sus bebés durante el parto. Nemófilos influenza y Streptococcus pneumoniae, pues el toser, estornudar, pues inhalar, ¿no? estas bacterias. En el caso de Neisseria meningitidis, pues a través de secreciones respiratorias, de la garganta, de gotículas, de toser igual, de besarse o estar pues, bajo un mismo techo, ¿no? En un largo periodo de tiempo. Y como ya sabemos, pues E. coli, que ya hemos comentado antes, pues una mala higiene
para el manejo de alimentos, de preparado de alimentos, es otro factor que podría predisponer la transmisión. Ahora, respecto a la de epidemiología, le iba a comentar que entré al boletín epidemiológico del gobierno y me sale, o sea, yo ponía meningitis o meningoencefalitis y salían dos nada más, meningitis meningocócica y tuberculosa. Entonces, pues estas fue la que les pude traer. En el caso de las meningocócicas, dice que acumulado del 2021 solo han sido 5 casos hasta la semana 38, que es este periodo de 11 al 17 de septiembre. Me llamó bastante la atención. Igual esta no tanto, porque ya son más casos. La tuberculosa, acumulado del 2021 han sido 336. Respecto a los estados, generalmente el que más tenía casos era la Ciudad de México. Respecto a nuestro estado, está acá, masculinos 4, femeninos 1, dan un total de 232 casos masculinos y 104 femeninos hasta esta semana. Respecto a la letalidad, pues varía, ¿no? Igual dependiendo de la gente y todo, y de las condiciones, pero pues, el libro lo cataloga entre el 4 y el 20%. Y también pues la zona geográfica, los países con menor desarrollo pues pueden predisponer hasta un 40% de mortalidad, de letalidad. Y esto es lo que les comentaba. La incidencia pues va a tener un patrón bimodal. ¿A qué se refiere el patrón bimodal? Generalmente los casos van a ser pues, pediátricos, ¿no? 70% de los casos son menores de 5 años, pero como les decía que no excluye otros grupos de edad, pues un 20 a 30% van a ser adultos, generalmente adultos mayores, por eso dice que es un patrón bimodal, pues son los extremos, pues. No tiene predominio por sexo, pero más o menos así está. En cuanto a la patogenia... Detente tantito, detente. Vamos para Sí. apoyarte en algo que dijiste respecto a lo que encontraste en el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Obviamente, pues no está reportado todo, pero ciertamente la frecuencia de enfermedades infecciosas, sobre todo bacterianas del sistema nervioso central, pues ha decaído notablemente. Yo recuerdo que en la primera parte de mi ejercicio como médico y durante mi especialización en infectología, pues veíamos con mucha frecuencia en el hospital de concentración donde yo estaba casos de meningoencefalitis purulenta. Pero conforme fueron avanzando los años, pues prácticamente dejamos de ver casos. Solo era muy común o bastante común verlos en la etapa neonatal como parte de la sepsis, la septicemia con participación del sistema nervioso central. Y básicamente, pues esos casos se reportaban como septicemia y además de origen nosocomial, ya no de origen comunitario. Entonces, ciertamente, pues la frecuencia de meningoencefalitis pues ha caído notablemente, afortunadamente, en muchos de los casos por efecto de algunas vacunas, ¿sí?, que previenen enfermedades invasivas, como es el caso de la enfermedad invasiva por neumococo que tienes allá, mira. Allá abajo, en la parte final del cuadro, tienes la enfermedad invasiva del neumococo. Y como me regresas a la tabla de la etiología, y seguramente algunas enfermedades de la etiología no están bien. Algunas de las enfermedades invasivas por neumococo, sí, seguramente están las meningitis, porque en los mayores de 5 años, fíjense que solo hay 3 etiologías consideradas como frecuente. Streptococo pneumoniae, o sea, neumococo, Neisseria meningitis, que es un caso especial, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué es especial, y Mycobacterium tuberculosis, que también se cuece aparte, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo en los de 3 meses a 5 años ya empezamos a ver neumococo, y en los mayores de 5 años, pues la gran mayoría son neumococos o streptococos pneumoniae. Entonces, esto que nos tienes puesto en la tabla de la Secretaría como enfermedad invasiva por neumococo, ahora si te regresas allá, por favor, pues seguramente contempla algunos casos de neumonía, algunos casos de sepsis y algunos casos de meningoencefalitis, ¿no?
Y pues las otras no están, ¿no? Porque muchas caen en el terreno neonatal y las reportan como otras cosas. Y sí que si comparamos la frecuencia de enfermedades infecciosas del sistema nervioso central entre los virus y las bacterias, pues los virus le ganan, ¿no? Son más frecuentes y afortunadamente en la mayoría de los casos son menos dañinas y menos letales. Claro que hay excepciones, ¿no? Como las encefalitis por virus herpes que dejan mucho daño, ¿no? Entonces, por eso tenemos este tipo de reporte en el boletín, además de que seguramente hay un subregistro, ¿no? Entonces, síguele, José Miguel. Sí, de hecho igual pensé en lo que nos comentabas hace unos días de la pandemia, que pues con el COVID pues deben de estar enfocados en reportar pues todo eso, y dije, también lo atribuí a eso, pero no sé. Sí, tenemos el efecto pandemia, ¿no? En todos los reportes. Sí. Estamos viendo puro COVID, y estamos atendiendo COVID, ¿no? Y eso ha hecho Sí. que desviemos un poco la mirada de lo demás. Por eso vemos también reportes diferentes, ¿no? Síguele entonces. Respecto a estas meningoencefalitis, que también se les llama purulentas, se van a clasificar en primarias y en secundarias. Lo que nos interesa pues, son las primarias, que son la gran parte de los casos, el 85%, en el que los microorganismos pues, invaden el sistema nervioso por vía hematógena. Ahorita lo vamos a ver. Y las secundarias, que son pues, menos casos, ¿no? 15%, a través de focos contiguos o de inoculación directa. No entendí muy bien pero mencionaba algo de cirugías, o sea, procedimientos en los que pues, se da directamente la infección. Nada más déjame ya. Sí. Déjame. Aquí hay otra cosa muy importante, ¿no? Entre lo que es primario y lo secundario. ¿Sí? La tabla que nos pusiste allá, la de las etiologías, básicamente se refiere a las cosas primarias. Porque en el caso de las secundarias es muy importante es saber secundarias a qué. Voy a poner ejemplos. Si el paciente tiene el diagnóstico de fiebre tifoidea, ¿sí? Y empieza a tener datos de meningoencefalitis, ¿a qué le atribuimos a la meningoencefalitis? ¿A neumococo o a Salmonella typhi? Sí. A Salmonella. A Salmonella typhi. Bueno, ese no es el mejor ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que un motociclista, ¿sí? Se estrella contra un poste de luz y tiene una fractura expuesta y al caer se contamina con tierra. Las etiologías que vamos a contemplar no son las que nos pusiste en el cuadro. ¿Sí? Es primero estafilococo y después todo lo que contamina la tierra, ¿no? Si yo tengo un paciente que ingresó a cirugía para una craneotomía, ¿sí? Y le abrí la piel y luego me empieza a tener datos de meningoencefalitis, lo primero que pienso es que sea por estafilococo. No es que sea exclusivo, pero lo primero que pienso es que sea por estafilococo. Si yo tengo un paciente que tiene hidrocefalia y como parte del tratamiento de la hidrocefalia tiene una válvula ventrículo-peritoneal y sobre el trayecto de la válvula se inflama y se infecta y tiene una celulitis en el trayecto y luego empieza a tener datos de meningitis, pienso en estafilococo. Pero si la punta de la válvula que está en el peritoneo perfora el intestino y luego empieza a tener datos de meningoencefalitis, pues pienso en gram negativos, coliformes, ¿no? Entonces, aquí es muy importante porque, pues básicamente el tema que tú nos estás dando habla de las primarias, pero es muy importante que consideremos los factores de riesgo, donde entran las secundarias. El otro ejemplo son los neonatos, ¿no? Si yo tengo un recién nacido que está multiinvadido con catéteres y sondas y tiene datos de meningoencefalitis, ahí pienso en dos grupos, estafilococo o gram negativos, como Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, o sea, lo que hay en el hospital. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos y aquí ya les di ejemplos de lo que es primario y de lo que sería secundario. Entonces, al igual que en las neumonías, ¿sí? Los factores de riesgo, el probable punto de partida, ¿sí? El dónde la adquirí, pues es muy importante para pensar en la etiología
Y además, en la severidad y la posibilidad de que sea resistente a lo que uso. Adelante. Sí, doctor. Bueno, respecto a la meningitis primaria, que pues ya aclaramos que es la que nos interesa, van a haber ciertos eventos en este orden. Primero que nada, debe haber una colonización bacteriana de la nasofaringe, y creo que también hablaba de la piel. Va a haber o no infección del tracto respiratorio superior. Después se va a producir una invasión de estos microorganismos hacia la sangre. Este mecanismo leí que no es del todo conocido cómo es que ocurre que pues, esa diseminación, ¿no? de la nasofaringe, del epitelio respiratorio hacia la sangre, pero pues ocurre, ¿no? Luego pues se multiplica dentro de la sangre, o sea, intravascularmente, y posteriormente va a llegar a las meninges, se siembra en las meninges, prolifera, gracias a los plexos coroideos, ¿no? Llega. Después genera inflamación dentro del espacio subaracnoideo y pues al final va a inducir daño pues, de células neuronales y auditivas. Para esto, pues de esta adherencia al epitelio, puse como ejemplo el Haemophilus influenzae tipo B y Neisseria meningitidis, que se van a adherir al epitelio por medio de fimbrias, que las podemos observar acá, son como unas proyecciones, prolongaciones con las que se va a adherir. Y en el Streptococcus pneumoniae, pues mencionaba que utiliza otras proteínas de superficie, pero lo importante es que es esto, ¿no? Que se va a adherir y va a colonizar. Ya que estas bacterias pasaron a la sangre, viene un momento de reto, ¿no? Que es evadir pues, los mecanismos de defensa, evitar la fagocitosis de los neutrófilos, evitar el complemento, que son las proteínas que están en la sangre. Y si logra esto, pues va a atravesar la barrera hematoencefálica, esto es BHE, barrera hematoencefálica, y esto lo logra mediante interacción con otras proteínas de superficie. Ok, esto es muy importante. Para que logre este paso de la sangre hacia la barrera hematoencefálica, este paso, tiene que haber tres mecanismos. Puede utilizar cualquiera de estos tres mecanismos. Transcelular. El mecanismo transcelular no afecta las uniones de la barrera hematoencefálica. Paracelular, en el que sí hay un daño. Y este me pareció muy curioso, que se llama fagocito infectado, en el que utiliza pues, estos neutrófilos, o sea, los fagocitos, para infectarlos y posteriormente pasar. Por eso le llama caballo de Troya, ¿no? Justo como aludiendo a esto, como que se escondió, que este mecanismo lo utiliza Listeria meningitidis. Ya que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, pues se va a encontrar con una actividad fagocítica y opsónica deficiente, porque pues en el líquido cefalorraquídeo no funciona igual que en la vía hematógena. Entonces va a poder proliferar y liberar productos. ¿Qué productos? Estos componentes que se llaman PAMPs. Exactamente significaba patrones moleculares asociados a patógenos, que son estos: lipoproteína, ácido lipoteico, peptidoglucano y lipopolisacáridos. Lo importante de esto es que al final va a producir citoquinas proinflamatorias, que ya sabemos cuáles son: la interleucina 1, la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que van a perpetuar pues, esta inflamación. Y aquí lo tengo más desarrollado. Estas citoquinas que se producen, las proinflamatorias, van a llevar a una inflamación de las meninges, la cual va a atraer pues leucocitos. Estos van a liberar pues, productos como metaloproteinasas, óxido nítrico y radicales de oxígeno. Esto va a producir pues, un estrés oxidativo y sobre todo un daño al endotelio. Cuando hablamos de un daño al endotelio, pues recordad también estamos hablando de óxido nítrico, altera la permeabilidad de la membrana y va a provocar que migren las proteínas séricas que son de bajo peso molecular hacia el interior del líquido cefalorraquídeo, que como sabemos lo separa de la barrera hematoencefálica y no permite el paso de nada de esto. Esto va a provocar un edema, al que se le llama edema vasogénico, y pues como consecuencia final es que incrementa la presión intracraneana y disminuye el flujo sanguíneo del cerebro. Pero esto es importante, incrementa la presión intracraneana gracias a toda esta inflamación. Hay factores que contribuyen a que esta hipertensión intracraneana pues, se perpetúe. Pues en primer es el edema,
También, al haber esta inflamación, incrementa la viscosidad del líquido cefalorraquídeo y esto va a provocar que se inflamen también las vellosidades aracnoideas y dejen de reabsorber el líquido. Entonces, al haber una pausa, o sea, que se cierre pues, esta reabsorción, va a causar una estasis del líquido cefalorraquídeo, es decir, se va a acumular líquido cefalorraquídeo y todos estos factores en conjunto van a hacer que empeore, ¿no? el daño, que puede llevar a daño neuronal y lesión cerebral irreversible. Aquí esto es muy importante. Las manifestaciones clínicas de la meningitis va a presentar un cuadro clínico que está constituido por 4 síndromes, que son clásicos, ¿no? El síndrome infeccioso, en el que se encuentra la presencia de fiebre, de hipotermia en los recién nacidos, anorexia y ataque al estado general. Hipertensión endocraneana, en el que hay vómitos en proyectil, cefalea, irritabilidad, sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿no? Alteración del estado de alerta, que puede ir desde somnolencia hasta el coma incluso. Y también mencionaba algo de las fontanelas, que las fontanelas pueden estar abombadas o hipertensas, pero que no es un signo, digamos, pues, patognomónico de la meningitis, entonces es importante tenerlo en cuenta, pero no que sea pues, criterio diagnóstico, pues. Ahorita que termines me dejas. Sí. Irritación meningia, en el que también podemos encontrar la presencia de cefalea. Y estos que son signos meningios, las rigidez de nuca y los signos de Kernig y Brudzinski, que ahorita voy a explicar, después de que comente, doctor. Y el daño neurológico, en el que hay alteración en el estado de conciencia, convulsiones, o sea, crisis convulsivas, y afectación de los pares o de los nervios craneales. Sí. Muy bien, entonces voy a tocar este punto de la fontanela, que nos dijiste que la fontanela abombada e hipertensa, pues no es un dato patognomónico. El punto número 1, las fontanelas abiertas, pues solo lo tienen los menores de 1 año de edad. Entonces, pues esto solo es válido ir a buscarlo pues, a los menores de 1 año de edad. Paciente que tiene más de 1 año de edad, que con fontanelas abiertas, pues debe tener alguna patología que haya impedido que la fontanela se cierre, ¿no? Entonces, esto solo es válido para los menores de 1 año de edad y habitualmente para los de 6 meses o menos, ¿sí? La fontanela bombada e hipertensa, pues no es un dato propiamente de meningoencefalitis, pero sí puede ser un dato de aumento de la presión del cráneo. Y el aumento de la presión del cráneo, pues lo pueden causar muchas cosas. Pues, si bien no es un dato de meningoencefalitis, sí es un dato de aumento de la presión intracraneal. Y ese aumento de la presión intracraneal puede estar causada por otras cosas, por hidrocefalia, por tumores, por malformaciones que causan hidrocefalia. Y en raros casos, pues nos confundimos porque la fontanela está bombada por grasita, ¿no? Pero eso no suele suceder. Si tú la sabes explorar, te vas a dar cuenta que como cuando exploras al paciente acostado, se pone un poquito más dura que cuando lo sientas, que se va un poquito para abajo, ¿no? Entonces, eso nada más es cuestión de saberla explorar. Entonces, fontanela bombada o hipertensa es dato de hipertensión intracraneal, y la hipertensión intracraneal no es igual a meningoencefalitis. Pero ciertamente que cuando tenemos datos de síndrome infeccioso, más los otros síndromes, todos o solo uno de ellos, debemos investigar meningoencefalitis. O sea, no es necesario que yo tenga todos, ¿no? Si yo tengo síndrome infeccioso y tengo solo cefalea y rigidez de nuca, con eso es suficiente para que yo investigue más. Si tengo síndrome infeccioso y tengo parálisis de un par craneal, con eso es suficiente para que yo me vaya para allá. Si tengo síndrome infeccioso y algún dato de hipertensión intracraneal como vómitos en proyectil, con eso es suficiente para que yo vaya más allá. O sea, no esperen tener todo el complejo sintomático. ¿Sí? Con datos de infección más algún dato que sugiera afectación del sistema nervioso central, estamos obligados a ir un paso adelante. ¿Por qué? Porque la enfermedad es grave y mientras más tardemos en hacer el diagnóstico, más tardaremos en dar el tratamiento
y la probabilidad de que le vaya bien al paciente se aleja cada vez más, ya de por sí difícil, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es Sí. muy importante que ubiquen esto, porque cuando veamos encefalitis, pues es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia cuando veamos encefalitis? Pues algunas cosas nada más. Por ejemplo, en las encefalitis o las infecciones por virus, es posible que la irritación meningia no sea tan aparente como en las bacterianas, y donde predominen los datos de daño neurológico. Pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que va cambiando es qué tan aparente es una cosa o la otra, pero al final la presencia de una cosa o de la otra no nos puede hacer la diferencia. La diferencia nos los hacen los estudios complementarios, el antecedente epidemiológico, el momento, la zona en la que vivimos, y vamos a ir avanzando un poquito más cuando veamos las meningoencefalitis virales, o lo que yo llamo como término común las encefalitis, ¿no? Y se llaman encefalitis porque predominan los datos encefálicos sobre los meningios. Pero no podemos desligar que cuando se inflama el cerebro y la inflamación está pegada a la meninge se inflama también, o viceversa. Adelante, José Miguel. Sí, doctor. Y aquí les comento sobre los signos meningios que se pueden observar. Son tres: la rigidez de nuca, el de Kernig y el de Brusinski. Para poder evaluar estos signos meningios, se va a colocar al paciente en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba. En el caso de la rigidez de nuca, pues se intenta flexionar el cuello del paciente para tratar de llegar con el mentón hacia el esternón, o sea, pegar con el esternón. Y se va a observar que no puede, o sea, de plano, y como lo dice su nombre, rigidez de nuca, no le da el cuello, o sea, es difícil movérselo. En el caso del signo de Brudzinski, es parecido, solo que aquí sí puede flexionar el cuello, pero adopta esta posición antiálgica para poder compensar, ¿no? El flexionar las rodillas de forma refleja. Y en el signo de Kernig es igual al paciente en decúbito supino. Se va a flexionar la cadera, luego se flexiona la rodilla para que quede en estos 90 grados, y cuando se intenta extender la pierna completa, es que el paciente tiene pues, queja, ¿no?, de dolor, y esto pues son signos meningios. José Miguel nada más pregunta, ¿de dónde tomaste estas imágenes? Estas estaban en internet. Ajá. Puse signos meningios. No, está bien. Y también hay, por ahí hay una clase grabada, y también hay otras descripciones y hay cierta duda sobre el nombre, ¿no? Creo que el nombre no importa mucho, aunque si es la manera en la que nos vamos a comunicar, ahí sí tenemos un problema. Pero en algunos casos los nombres están cambiados, ¿sí? El Kerning te lo describen de manera diferente y el Brusinski de la otra. Entonces yo voy a concluir diciendo esto. Todos los datos de irritación meningia se deben a una misma cosa: a la contractura de los músculos cervicales y paraespinales. Y cuando nosotros maniobramos al paciente, eso, como los músculos están contracturados, como cuando tenemos lumbalgia de esfuerzo, ¿no? Lo mejor ustedes están jóvenes y nunca han tenido lumbalgia de esfuerzo, pero cuando hay lumbalgia de esfuerzo, uno tiende a tener unas posturas especiales para tratar de que no te duela tanto, ¿no? Entonces, en este caso, los datos de meningismo son por la contractura de los músculos cervicales y paraespinales. Y de ahí van tomando los nombres, que les digo que algunas veces están cambiados los nombres. En el caso de la rigidez de nuca, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? La nuca, el cuello no lo puedes flexionar, ¿sí? O el paciente le dices que, si está consciente y le dices que voltee, no puede voltear la cabeza, pues ahí estamos hablando de la rigidez de nuca. Hay otras causas de rigidez de nuca que no son meningitis, ¿no? Meningismo. Por ejemplo, la tortícolis. La tortícolis te deja desviado el cuello y te causa rigidez de nuca por un espasmo de los músculos esternocleidomastoideos. Y hay que ser muy cuidadoso y no confundirlos, ¿no? Entonces, en el caso de la rigidez de nuca es uno, y también hay un signo que se relaciona con la rigidez de nuca, que es el signo de Binda, así con B grande, Binda. Si tú fuerzas la cabeza de alguien
para que se voltee, por ejemplo, al lado izquierdo, si le empujas el mentón para que voltee la cabeza al lado izquierdo y tiene contractura de los músculos cervicales y lo fuerzas, le causa dolor, y para que no le duela tanto, eleva el hombro del lado derecho. Si se lo volteas para el otro lado y le fuerzas la cabeza para que la lleve al lado derecho, eleva el hombro izquierdo. Eso se llama signo de Binda. ¿Qué está haciendo el paciente? Pues está compensando para que no le duela tanto, ¿no? Es un reflejo. En el caso del Brudzinski, lo que estamos viendo es que al flexionar los muslos sobre las caderas y luego extender las piernas sobre las rodillas para que no le duela, pues hace como trata de tener una posición en cuclillas, ¿no? Encoge la cabeza. Ese es el Brudzinski cefálico. ¿Sí? Y en el caso de el Kernig, por ejemplo, tú le flexionas la cabeza, es al revés. Le flexionas la cabeza, ya no las piernas, y encoge las piernas, ¿no? Es lo mismo, pero entonces ya no flexionas piernas, flexionas cabeza. Kernig. Y luego está lo que aquí llaman como Brudzinski, como signo de Kernig contralateral, pues flexionas una pierna y se dobla la otra. Al final no importan mucho los nombres, lo que importa es que ustedes sepan identificar los signos, cualquier nombre que le pongan, que puede estar cambiado, como se los acabo de decir yo ahorita, cambiados, ¿no? Revolviéndoles, pero lo que importa es que los puedan identificar. Eso es lo importante en realidad, que los puedan identificar y que sepan por qué sucede. ¿De acuerdo? Adelante. Sí, ok. Las alteraciones neurológicas que son frecuentes encontramos pues hemiparesia, la debilidad pues de un lado del cuerpo, ¿no? Debilidad muscular, cuadriparesia, las ambas extremidades, o sea, brazos y piernas de ambos lados, defectos visuales, ataxia, pues que es este movimiento, ¿no? Este andar pues sin coordinación, errático, y la parálisis de los pares craneales que usted había comentado, sobre todo del óptico, del patético troquear, del motor ocular externo y del facial. También se van a presentar petequias en extremidades, sobre todo pues, en el caso de las producidas por Neisseria meningitidis, y aquí se puede observar una piernita, un exudado fibrino purulento en la convexidad cerebral, es decir, se refiere a esta convexidad del cerebro, ¿no? Y en el dorso medular también se tiende a acumular este exudado, o sea, en la parte posterior de la médula. ¿Y de qué está compuesto? Pues de neutrófilos, de fibrina, de bacterias y de eritrocitos. Y adopta esta apariencia como mucoide, ¿no? Hay en pediatría 3 modalidades de presentación, decía el libro, ¿no? Un patrón insidioso que se desarrolla pues, en varios días, que se precede de enfermedad febril, cuya manifestación inicial es mal estado general, pues rechazo a los alimentos y letargia, ¿no? Pues esta dificultad de pues lentitud para procesar o para hablar. Es difícil tener sospecha de meningitis en estos casos porque se atribuyen a otros procesos. Entonces, pues es complicado. Y la causa principal pues es de Haemophilus influenzae. También hay una modalidad aguda en el que las manifestaciones de la sepsis y de la meningitis se hacen evidentes rápidamente, de 1 a 2 días, 24 a 48 horas. Puede ser causado por Neisseria meningitidis o Streptococcus pneumoniae. Y que es una presentación, digamos, muy, muy rápida, fulminante, que es en horas, en el que se desarrolla muy rápidamente el choque y el deterioro del sensorio, que pues, es lo que usted nos comentaba, que pues, es una enfermedad que puede evolucionar muy rápidamente, complicarse. ¿Y qué complicaciones? Nada más, José Miguel, déjame antes de que... Yo quiero puntualizar lo que nos acabas de decir. Nos dijiste que para sospechar el diagnóstico de la enfermedad infecciosa del sistema nervioso central y nos pusiste los síndromes allá, ¿no? Los 4. Pueden estar completos o tener pedacitos de ellos. Pero aquí acabas de agregarle un componente más al complejo sintomático, que son los datos que están extra sistema nervioso central y que nos orientarían a algunas etiologías.
no las confirmarían, pero sí las orientarían. O sea, aquellos datos que van acompañando a la enfermedad del sistema nervioso central, que pueden aparecer simultáneamente un poquito antes o después, que nos pueden orientar, como lo estás diciendo allá. En el caso de las meningococcemias, pueden haber datos de sepsis, además de haber un exantema, que es más frecuente en Neisseria meningitis que en Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y hay otras enfermedades, por ejemplo, cuando veamos leptospirosis, que la vamos a ver aparte, vamos a ver que hay una forma encefálica de la leptospirosis, ¿sí?, que se acompaña de una cosa que llamamos síndrome de Weil. O sea, son datos que están fuera del sistema nervioso central y que nos vienen orientando un poquito a que se trate o de una enfermedad específica, como en el caso de leptospirosis, o algún agente etiológico en particular, como si se tratase de Neisseria meningitis, ¿no? Entonces eso es muy importante, que cuando veamos un paciente lo tomemos en su todo. ¿Qué edad tiene? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Qué tan afectado está el sistema nervioso central? ¿Cuántos síndromes tiene? ¿Cuáles son los datos acompañantes? Y con eso concluimos en qué le vamos a hacer, qué le tomamos, cómo iniciamos. Y ahí nos seguimos para adelante, ¿no? Síguele, José Miguel. Sí, sí, doctor. Te mencionaba que se pueden dividir las complicaciones en neurológicas y no neurológicas. Entre las neurológicas encontramos el higroma subdural. El higroma, yo entendí que es como un trasudado de proteínas que se va a acumular, ¿no? Pues en el espacio subdural. Perdone, me acaba de venir alguien. Ajá. Y este higroma, si tiene presencia de proliferación bacteriana, se convierte en un empiema. También se pueden presentar abscesos, bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que puede progresar a una hidrocefalia. Y también secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Este es un síndrome en el que pues, la hormona antidiurética se secreta en gran cantidad, en cantidad excesiva. Entonces, pues esto va a provocar pues, retención de líquidos y pues va a perpetuar de cierta forma, ¿no? Y de lo que habíamos mencionado de la hipertensión intracraneana y todo esto, pues que se conserve la volemia, pues. Entre las no neurológicas, el desequilibrio hidroeléctrico y el ácido base. También puede haber choque. Y pues, como usted mencionaba, pues que es una enfermedad que se debe de ver como un todo. También hay infecciones concomitantes, ¿no? Neumonía, puede haber artritis, pericarditis o endocarditis. Bueno, de acuerdo al momento de presentación de estas complicaciones, se pueden dividir en fase aguda, subaguda y crónica. En la fase aguda se van a presentar durante las primeras 72 horas de iniciado este padecimiento. Entre las complicaciones agudas, de fase aguda encontramos el edema cerebral grave, choque, estado epiléptico y otras complicaciones trombohemorrágicas, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea. En la fase subaguda se van a presentar después de las 72 horas de iniciado este padecimiento, incluyendo pues esto de la secreción inapropiada de la hormona antidiurética, los higromas que les había mencionado, ese trasudado que se convierte en un empiema si hay proliferación bacteriana, y ependimitis ventricular. Este ependimitis se da porque pues al haber este bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, también se favorece la proliferación bacteriana y pues provoca inflamación, ¿no?, del epéndimo. Y en la fase crónica van a ser detectadas después de la primera semana de evolución. Y entre estas se encuentra la hipoacusia, déficit motor, pues alteraciones en el lenguaje y en la conducta, y sobre todo retraso mental, nos decía. Ahora, esto es importante respecto al diagnóstico. Para poder establecer el diagnóstico de meningitis bacteriana, se debe realizar una punción lumbar. ¿Para qué? Pues para poder obtener líquido cefalorraquídeo. Este es el procedimiento diagnóstico más importante. Lo que se debe hacer con este líquido cefalorraquídeo es solicitar un estudio, sea citológico, citoquímico, de tinción de Gram y cultivo. Ahorita voy a detallar cada uno. Ahí está. El primero es definir
pues, ¿qué es la punción lumbar, no? La punción lumbar es este procedimiento en el que el médico va a pedirle al paciente que se recueste en decúbito lateral, aquí lo podemos observar, para poder obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Para poder realizar esta punción lumbar se tiene que tener mucho cuidado porque pues, es peligrosa de cierta forma. Lo que hay que hacer primero es que se inyecte un anestésico local, que es lidocaína, para poder adormecer el sitio donde se va a puncionar. Se va a introducir la aguja. Muy importante esto. ¿En dónde se va a introducir la aguja? Se tiene que introducir entre L3 y L4, que es la región lumbar. ¿Por qué? Pues recordar que pues, las raíces pues, de la médula espinal, de la caudequina, de la cola de caballo, terminan creo que en L1, no me acuerdo muy bien, pero ya en L3 y en L4 ya es casi que es imposible, ¿no? Que le demos a la médula y podamos causarle daño. Y vamos a atravesar con esta aguja la dura madre y pues, tratar de llegar hasta el espacio del canal espinal. En esta punción lumbar se va a medir la presión del líquido cefalorraquídeo y también se va a retirar pues, una pequeña muestra que va a salir en forma de goteo. No es muy rápida, son gotitas que van cayendo. Y después de eso se retira la aguja y se tiene que cubrir el sitio de la punción con un vendaje, muy importante. Y aquí les puse los valores de presión del líquido cefalorraquídeo, pero en edades pediátricas. Pues podemos ver que lo dividen en neonatos, infantes, escolares e incluso adolescentes, ¿no? Y la presión del líquido cefalorraquídeo se mide en milímetros de agua. Y son estos valores aproximadamente. Si lo pasamos a centímetros está más fácil, ¿no? ¿Cómo la mediríamos? ¿Cómo se te ocurre que pudiéramos medir esa presión a través de una aguja? De hecho esa me preguntaba porque yo vi un video de la punción lumbar y solo te explican cómo se drena el líquido, ¿no? Que va cayendo y todo, pero no menciona nada de la presión. Pero te los explico yo. Sí. ¿Sí? Hay una cosa que se llama raquimanómetro, que no es una manguerita que tiene una manguerita como si fuera una manguera de venoclisis, ¿no? Nada más que en la parte tiene una bolita azul o roja, ¿no? Tiene una bolita. Y además, esa manguerita, pues se le puede adaptar una regla que habitualmente es de cartón, ¿no? Entonces, lo que tú enchufas al émbolo a la camisa de la aguja de punción es una especie de venoclisis que tiene esa bolita de color y la regla y la pones vertical y entonces la presión del líquido hace que se vaya llenando esa manguerita y lo que nos marca el sitio, el punto de llegada es la bolita, porque conforme se va llenando la manguerita, la bolita va subiendo. Y si la tienes vertical, pues nos va marcando los centímetros que va subiendo. Es algo muy sencillo, ¿no? Ustedes lo podemos usar para medir la presión de lo que será un barril, por ejemplo, ¿no? Si tienen un barril acostado y quieren saber cuál es la presión de agua que está en la parte de abajo del barril, le meten una aguja, le conectan la manguera y con una regla miden cuánto subió ¿cómo se llama? El nivel del agua, ¿no? Esa sería la presión. Es una cosa muy sencilla. ¿Por qué no se hace habitualmente? Pues porque implica tiempo e implica que haya un drenado de líquido cefalorraquídeo para que esa bolita pueda subir. Entonces, cuando un paciente tiene meningitis, es muy peligroso sacarle mucho líquido porque se puede enclavar. Entonces, habitualmente no lo hacemos, ¿no? Asumimos que tiene hipertensión intracraneal y no lo hacemos, solo tomamos la muestra mínima de líquido que requerimos y en algunos casos, antes de hacerle la punción, le damos tratamiento antiedema cerebral o verificamos con una tomografía que la presión no esté muy aumentada y diferimos la punción lumbar por unas horas hasta que el paciente tenga menos riesgo de enclavarse, ¿no? Así que si bien la punción lumbar es la base del
para el diagnóstico nosológico y etiológico de la meningoencefalitis, pues algunas veces la tendríamos que diferir, ¿no? Hasta tener un mejor momento. Claro que eso pues podría alejar la posibilidad de que recuperemos algún agente infeccioso si primero iniciamos los antibióticos y después lo puncionamos, ¿no? Pero aquí la prioridad siempre será preservar la vida del paciente. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ya, adelante. Bueno, ¿ustedes han visto una PVC? Presión venosa central. ¿Cómo ¿Es se que mide? utilizan un catéter? Es exactamente lo mismo, es el mismo principio, ¿eh? Sí. A través del catéter le conectan una manguera con una regla, lo paran vertical, y es el mismo principio, ¿sí? Nada más que la PVC es en milímetros de mercurio y aquí es en milímetros de agua o centímetros de agua, ¿no? La unidad es diferente. Sí. Síganle. Este es el segundo estudio que les comentaba, las tinciones de Gram. Gracias a, pues, a la obtención de este líquido cefalorraquídeo, vamos a poder obtener el agente etiológico, que como usted comentó, pues es algo tardado y pues tiene que, de cierta forma, omitirse por mientras, ¿no? Aquí les puse algunos ejemplos. El Streptococcus pneumoniae, pues que son coco gram positivo, Haemophilus influenzae, coco bacilo gram negativo, Neisseria meningitidis o meningococo, coco gram negativo. También les puse Listeria monocitógenes, Klebsiella y E. coli con sus clasificaciones. Fíjense, una vez obtenido el líquido cefalorraquídeo, la tinción de Gram nos lleva media hora. En media hora podemos tener el resultado de la tinción de Gram. Y la observación, cuando tenemos suerte y es positiva, la observación de lo que vemos nos da una idea, no nos lo confirma, nos da una idea de cuál es el agente etiológico. Y eso nos permite dar un tratamiento mejor que el no saber nada, ¿no? En algunos casos esa idea se aproxima al 100%. ¿Por qué? Porque son pocas las cosas que llegan allá que se ven como se ven, ¿no? Pero siempre es una obligación confirmar con el cultivo. El ver una tinción de Gram positiva, ¿sí?, con cierto patrón y con ciertas características, aproxima el diagnóstico etiológico, pero no lo garantiza. Pero esa aproximación sí nos puede permitir mejorar la cobertura con la primera posibilidad. Le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo bacilos gram negativos, que puede ser Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, cualquiera de esos, ¿sí? Cualquier bacilo gram negativo, pues yo ya sé que esos no responden a la penicilina y que tengo que mejorar la cobertura contra gram negativos, ¿sí? Un aminoglucósido más una cefalosporina de tercera generación, un carbapenem. ¿Por qué? Porque estoy viendo la posibilidad, ¿no? Entre una lista de cosas, estoy viendo que estas pueden ser y la cobertura mejora para eso. Si yo tengo un paciente de 8 años y tiene un diplococo gram positivo, casi puedo asegurar que es neumococo, no lo puedo garantizar. Entonces mejoro la cobertura para neumococo sin olvidar lo demás, ¿no? Entonces la tinción de Gram hay que hacerla y si da un resultado positivo nos ayuda mucho. Si da un resultado negativo, pues no nos confunde. No podemos decir que no hay nada. Nos seguimos en espera del siguiente resultado, ¿no? Síguele, José Miguel. Sí. Este es otro estudio que se le realiza, que este sí ya tarda más, el cultivo. El cultivo pues es utilizado para el diagnóstico etiológico y mencionaba el combate de estos ejemplos. El caso del cultivo de gelosa sangre y chocolate pues es útil para estreptococos del grupo B, Listeria monocitógenes, E. coli y Klebsiella pneumoniae. Y aquí lo podemos observar, el chocolate, y el agar McConkey, que sirve para diferenciar a los gram negativos. Y aquí podemos observar, ¿no? Otra vez se repite Klebsiella pneumoniae. También está Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. Ojo acá, el cultivo y la tinción de Gram, pues son útiles, pero tienen, digamos, un punto débil, que es que pueden alterar sus resultados
si el paciente pues consumió, pues, o sea, tuvo tratamiento de antibióticos previo. O sea, esa alteración puede ser que a pesar de que haya bacterias, no la puedas cultivar. Sí. Esa es la alteración. Pero recordar que siempre la prioridad es el paciente. Bueno, pues estamos en un lugar donde no cuento con la posibilidad de hacerle pronto una punción lumbar para hacerle cultivos. Lo que tengo que hacer es darle tratamiento. Y ni modo, nos iremos a ciegas, ¿no? Y cuando se tenga la oportunidad de hacerle la punción lumbar, aunque exista o haya bajado la posibilidad de recuperar algo, pues hay que hacerla, ¿no? Eso es importante. Síguele. Sí, doctor. Los parámetros que van a orientar hacia una etiología pues, bacteriana, una meningitis bacteriana. En primera, pues vamos a encontrar que este líquido cefalorraquídeo, como ya les había dicho, va a tener un aspecto turbio o purulento. ¿Por qué? Porque hay un mayor contenido de células, de proteínas. También el número de células, en este caso neutrófilos, que son superiores a 500 milímetros cúbicos, va a predominar pues, en este líquido los neutrófilos, que son mayores a 50%. Ok, esto de hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, pues recordar que estos son los componentes del líquido cefalorraquídeo, leucocitos, proteínas, glucosa, entre otros. Pero estos son los que mencionan en este caso. Entonces, vamos a hablar de que hay una hipoglucorraquia cuando hay menos de un 50% de la glucosa central en este líquido. Y aquí están los valores. Y de una hiperproteinorraquia moderada cuando hay de 200 a 500 miligramos sobre decilitro. Entonces esto nos va a orientar a etiología bacteriana. No le cambies, no le cambies. Déjamela ya. A ver, para las dos señoritas, las dos compañeras que nos van a dar encefalitis. Y luego para el que nos va a dar meningoencefalitis tuberculosa y luego para todos los de la clase. En el CUMAT hay una tabla donde tiene el aspecto del líquido citoquímico que podemos esperar según los grupos etiológicos, ¿no? En este caso, José Miguel nos está trayendo el aspecto de la enfermedad purulenta, donde dice que debe haber líquido de ese turbio, debe haber más de 500 células, habitualmente es más de 1000, habitualmente. Deben predominar los mononucleares, hay hipoglucorraquia y hay hiperproteinorraquia. Y luego pues puede haber tinción de Gram positivo, o sea, otra cosa diferente. En el caso de las virales vamos a ver que hay lo mismo pero en menor cantidad, pero también el líquido puede ser normal en el caso de las virales. En el caso de las virales puede estar ligeramente turbio, también hay hipercelularidad que habitualmente es menor de 1000, predominan los mononucleares. La gran mayoría de los virus no dan hipoglucorraquia, aunque hay excepciones como el virus del herpes simple, ¿sí? Y las proteínas también se elevan, aunque no se pueden elevar tanto como en el caso de las bacterianas. Y en el caso de la tuberculosa, pues el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto de orina, está muy amarillo, ¿no? Porque hay mucha proteína, demasiada proteína. La celularidad no es tan elevada como en la bacteriana, se parece más a la viral, y la glucosa está muy, muy baja, ¿no? Entonces son datos que pueden ir orientando hacia cierta etiología, mas no confirmándola, ¿no? Y un líquido cefalorraquídeo normal no excluye una infección del sistema nervioso central. Hay encefalitis virales que se acompañan de líquidos cefalorraquídeos normales, ¿no? Y eso es muy importante que lo consideren. Entonces les recomiendo que le echen un ojo a esa tablita comparativa que está en el tema de meningoencefalitis del CUMAT. Síguele, José Miguel. Sí. Otras pruebas que mencionaba pues, el CUMATE, la prueba de aglutinación de látex, donde se añaden pues, gotitas de látex al líquido cefalorraquídeo. Estas pues, van a tener o un anticuerpo o un antígeno. Y si la sustancia de la que se sospecha está presente, pues estas se van a agrupar. Las gotas de látex se agrupan, por eso se llama aglutinación. Este es importante. A ver, déjame, te explico allá. Aquí en este caso lo que estamos buscando es antígeno. ¿Sí?
Entonces, el reactivo de coaglutinación es un anticuerpo que tiene fijada en su parte FC una partícula de látex. ¿Para qué es la partícula de látex? Para hacer evidente ante los ojos la reacción antígeno-anticuerpo. Solo para eso es. Puede ser látex, puede ser otra cosa, ¿no? Pero en el caso de la coaglutinación, en látex, pues es el látex lo que hace que la reacción antígeno-anticuerpo sea macroscópica, que la podamos ver a simple vista, ¿no? Entonces el reactivo en realidad consiste en un anticuerpo, y cuando ese anticuerpo específico, que ya sabemos qué es, encuentra su antígeno, lo fija, y la presencia del látex hace que podamos ver esa reacción antígeno-anticuerpo macroscópicamente. Es más o menos como la tipificación de los tipos sanguíneos. Es algo muy parecido, ¿no? Es una reacción antígeno-anticuerpo. Síguele. No sé si se acuerdan que les comenté que pues este cultivo y la tinción de Gram pues tienen una debilidad que pues es que si se utilizan antibióticos previamente pues no va a cultivarse, y para eso pues tenemos una alternativa que es la PCR, que detecta el ADN microbiano y es útil pues en estos casos que comento. Y también están los exámenes básicos, la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, gasometría y general de orina. Estos pues no van a ser útiles para el diagnóstico de meningitis, pero son útiles para controlar y detectar otras complicaciones, como por ejemplo pues SIAD, el de síndrome de la hormona antidiurética, de secreción inadecuada de hormona antidiurética, y pues también la biometría hemática que nos va a indicar leucocitosis y leucopenia, que hablamos de un caso de infección, ¿no? Sí, dos cosas, José Miguel allá. Bueno, la reacción en cadena de la polimerasa tiene una ventaja de que tiene una posibilidad más alta de recuperar material genético de algo que no pudimos cultivar. Esa es una ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Que tenemos pocas pruebas multiplex. O sea, la reacción en cadena de la polimerasa, generalmente vamos a buscar una cosa, no solo vamos a buscar camarones, tiburones, ¿no? Si lo que está allá no es ningún camarón y no es ningún tiburón, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Ahí tendremos un problema, ¿sí? Porque al día de hoy, pues no tenemos muchas opciones multiplex, o sea, múltiples para la PCR. Tendríamos que irnos o de uno en uno o de unos cuantos, ¿no? En cambio, el cultivo es más genérico. Un cultivo enriquecido prácticamente me permite crecer todo lo que pudiera estar allá. Esas son las diferencias entre una y la otra. Y la otra es que con el cultivo, si lo recupero, le puedo hacer pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos, cosa que no podría hacer con el PCR, ¿no? Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer para recuperar el agente etiológico? Pues yo puedo tomar cultivos a otros niveles si hay una orientación clínica. Por ejemplo, si el paciente tiene datos de septicemia, pues sería conveniente que además del cultivo de líquido cefalorraquídeo, yo le tome hemocultivos. Si el paciente tiene una infección de partes blandas y de ahí después empezó a tener meningoencefalitis, pues yo podría llegarle muy fácil a tomar una muestra de cultivo de esa infección de las partes blandas, ¿no? Si el paciente tiene datos de osteomielitis y de ahí partió para el sistema nervioso central, pues también le podría tomar un cultivo. Si el paciente tiene datos de leptospirosis, por ejemplo, sospecho de leptospirosis, le puedo tomar una muestra de orina para hacerle una microscopía de campo oscuro, y también le puedo tomar hemocultivos, ¿no? Entonces es muy importante que consideremos que le deberíamos tomar estos cultivos dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Y no quedarnos enfocados solo al líquido cefalorraquídeo, y aunque la posibilidad de encontrar algo en el líquido cefalorraquídeo sería más alta que, por ejemplo, en otro lugar, si no hay bacteremias, siempre hay que considerar los otros cultivos de apoyo que nos podrían dar luz en un momento dado, ¿no? Síguele, José Miguel. Sí, doc. Ahora sí, el tratamiento, como usted nos mencionó,
El tratamiento pues, se debe considerar una emergencia, entonces tiene que iniciarse rápidamente. Si hay un retardo en el inicio del tratamiento, pues vamos a llevar al paciente o a la muerte o a secuelas muy importantes. Como medidas terapéuticas tenemos pues, una medida de sostén para pues, mantener controlado este aporte hidroeléctrico que habíamos comentado. Aquí, tratamiento antimicrobiano empírico, que se basa en la edad de presentación. Ahorita les voy a mencionar pues, ejemplos, ¿no? Y medidas adyuvantes para que se manejen sobre todo la hipertensión intracraneana y otras complicaciones. Y aquí nos mencionaba como ejemplo pues, los diuréticos osmóticos como el manitol o el glicerol, que estos pues, han demostrado que pueden eliminar efectivamente el exceso de líquido del sistema nervioso central. Entonces, gracias a esto puede aliviar la hipertensión intracraneana de cierta forma. Entonces, la terapia antimicrobiana se debe de iniciar inmediatamente después de hacer esta punción lumbar. Y como usted nos dijo, antes de poder establecer el agente etiológico, no esperarnos a ello. Sobre todo si nuestros datos clínicos pues, nos orientan a esto. Ok, el tratamiento antimicrobiano empírico, de acuerdo a los grupos de edad, lo dividen en estos 3 grupos. Menores de un mes, perdón, aquí. La terapia de elección es ampicilina, cefotaxima o ceftriaxona. Ojo, que la ceftriaxona se puede utilizar, pero no utilizar en neonatos que tengan menos de una semana de vida, ¿no? Menos de 7 días. ¿Por qué? Y aquí está la razón. Porque pues, va a tener mayor afinidad por la albúmina, ¿no? Este medicamento. Y va a provocar que, pues, aumenten las concentraciones séricas de bilirrubina que, pues, está unida a albúmina, como que la reemplaza, la desplaza de la albúmina. Que de por sí estos valores de bilirrubina ya están elevados en la etapa neonatal, entonces, pues, es contraproducente. De 1 mes a 5 años, cefotaxima, ceftriaxona, vancomicina. Y esto también en los mayores de 5 años. En cuanto a las dosis, aquí. En cuanto a las dosis, tenemos dosis para neonatos y luego para mayores creo que de 1 mes, ahí lo voy a mencionar. Y aquí les puse algunos destacados: ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona y vancomicina. Pero hay que tener en cuenta pues, los días de nacimiento y el peso. Aquí pues estas son dosis para menores de 2 kilos, de 0 a 7 días, mayores de 2 kilos, de 0 a 7 días de vida, y de 8 a 28 días. Es decir, estos son menores de 1 mes. Y aquí les puse los mayores de 1 mes, que igual les puse como destacados ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona y vancomicina. Y las dosis máximas en gramos. También mencionaba la dexametasona como medicamento para poder aliviar pues sobre todo la inflamación, ¿no? Antes o al inicio del tratamiento antimicrobiano. ¿Cuál es la ventaja de esta dexametasona? Que reduce la frecuencia de secuelas neurológicas, pero esto es en adultos. En niños leí que no es tan recomendado esto. Y pues esta es la dosis que se... Pues fíjate que sí, José Miguel, también en niños. ¿Sí? También en niños, claro que sí. Pero cambia la dosis, ¿no? Sí, lo que cambia la dosis. Sí, claro sí. que sí. Y esto pues, se debe utilizar 2 a 3 días aproximadamente. Aquí, prevención. Para prevención tenemos dos caminos, una quimioprofilaxis y una inmunoprofilaxis. En cuanto a la quimioprofilaxis, pues tiene que haber, primero que nada, un control adecuado prenatal en caso de las mujeres embarazadas, tratamiento oportuno de infecciones maternas, es decir, que no progresen. La profilaxis se puede utilizar la ceftriaxona. En el caso de pacientes que hayan estado en contacto con casos de meningitis meningocócica, se puede utilizar como profilaxis rifampicina, ciprofloxacina y acitromicina para evitar pues esta propagación, ¿no? de la enfermedad. Y el caso de la inmunoprofilaxis les traje 3 ejemplos, que son las vacunas conjugadas, que las 3 son parte del esquema básico de inmunizaciones infantil, de todos modos lo recalco en cada una. La primera es esta, vacuna conjugada anti-HIV, es la anti-hemófilos influenza tipo B, que se empezó a aplicar en México en el 95.
Esta es muy importante porque antes de esta vacuna, el 60% de los casos eran pues debido a esto, ¿no? Y eran casos que habían superado la edad neonatal. ¿A qué dosis? Bueno, son, como podemos ver, 3 dosis y un refuerzo. A partir de los 2 meses, son 2, 4 y 6 meses. Las primeras 3 dosis. Y luego el refuerzo a los 15 o 18. También esto va a aplicar en la vacuna conjugada antineumocócica. En México hay 2 versiones de la vacuna neumocócica. Una que tiene 13 serotipos, que tiene cobertura contra la Haemophilus influenzae, también es parte del esquema de vacunación. Y son 3 dosis, como les había comentado, se repite a partir de los 2 meses, 2, 4, 6, y el refuerzo a los 15 a 18. Y el segundo, que ya no aplica pues para pediátricos, ¿no? Es una vacuna de 23 polisacáridos que se recomienda en el adulto mayor. Y también es parte del esquema, pero obviamente del esquema del adulto. Y la dosis es cada 5 años. Y por último tenemos la vacuna conjugada antimeningocócica, que protege contra Neisseria meningitidis y tiene efectividad contra estos 4 serogrupos A, C, Y y W. Doctor, eso no estoy seguro, porque en el libro menciona una dosis, pero en el esquema de vacunación dice que son 2 a los 9 y 12 meses. Entonces, es una... Esa vacuna no se aplica. Antimeningocócico, ¿no? ¿No? Estaba bueno, yo busqué en el esquema y decía que también era parte, No. pero... Antimeningocócica no es parte de la cartilla nacional de vacunación. De todas maneras, lo checamos, ¿no? Sí. A lo mejor yo estoy atrasado, pero no, nunca ha sido en realidad, ¿no? Entonces, lo revisamos. Sí. Pues eso sería todo. Muy bien, excelente, José Miguel. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Bien, estamos sobre el tiempo. ¿Sí? Para el lunes 18, ¿verdad? El lunes 18 solo vamos a tener una hora de clase, porque yo tengo otro evento a las 9. Entonces vamos a empezar a las 8 y vamos a ver encefalitis. ¿De acuerdo? Bueno, meningitis viral y encefalitis, las dos, hasta donde lleguemos. Y 5 para las 9 le cortamos porque yo me tengo que incorporar a otro evento que me programaron para ese día. Y ya les estoy preparando un caso clínico.